Hola, soy Daniel Castañeda, pastor de Requiem Church. Me alegra que estés conectado a este canal. Mi deseo es que este mensaje te acerque más a Dios y te ayude a conocerlo mejor. Disfrútalo. Solo para que tengamos contexto, por si no pudiste venir la semana pasada, Israel se enfrentó a sus enemigos, los filisteos, en una batalla y perdieron. Y después trajeron el arca de la presencia de Dios y dijeron, con el arca vamos a ganar, y perdieron otra vez. Porque usaron a Dios como un amuleto, como algo que les diera suerte, pero al final no lo honraron y no lo glorificaron. Por lo tanto, Dios los entregó a sus enemigos. Eso lo vimos la semana pasada. Y entonces dice que en esta batalla los filisteos toman el arca y se la llevan a su territorio. Aparte de ganar, es como que la vergüenza de quitarles algo sagrado para ellos, ¿no? Entonces se llevan el arca y vamos a ver qué pasa, ¿ok? Dice el capítulo 5. Después de que los filisteos capturaron el arca de Dios, la llevaron del campo de batalla en Ebenezer hasta la ciudad de Asdod. Llevaron el arca de Dios al templo del dios Dagón y la pusieron junto a una estatua de Dagón, que era un dios filisteo. Pero cuando los ciudadanos de Asdod fueron a verla a la mañana siguiente, la estatua de Dagón había caído boca abajo delante del arca del Señor. Así que levantaron a Dagón y nuevamente lo colocaron en su lugar. Pero temprano al día siguiente sucedió lo mismo. De nuevo Dagón había caído boca abajo frente al arca del Señor. Esta vez su cabeza y sus manos se habían quebrado y estaban a la entrada. Solo el tronco de su cuerpo quedó intacto. Por eso hasta el día de hoy, ni los sacerdotes de Dagón, ni nadie más que entra al templo de Dagón en Asdod pisan el umbral. Entonces la mano dura del Señor hirió a la gente de Asdod y de las aldeas cercanas con una plaga de tumores. Cuando el pueblo se dio cuenta de lo que sucedía, exclamó: no podemos quedarnos con el arca del Dios de Israel ni un minuto más. Él está en contra de nosotros. Todos seremos destruidos junto con Dagón, nuestro Dios. De modo que convocaron a los gobernantes de las ciudades filisteas y les preguntaron: ¿qué debemos hacer con el arca del Dios de Israel? Los gobernantes deliberaron y contestaron: trasládenla a la ciudad de Gat. Así que trasladaron el arca del Dios de Israel a Gat. Pero cuando el arca llegó a Gat, la mano dura del Señor cayó sobre sus hombres, jóvenes y mayores. Los hirió con una plaga de tumores y hubo gran pánico. Entonces enviaron el arca de Dios a la ciudad de Ecrón. Pero cuando los habitantes de Ecrón vieron que se acercaba, clamaron: traen el arca de Dios de Israel a nuestra ciudad para matarnos a nosotros también. Entonces el pueblo volvió a llamar a los gobernantes filisteos y les suplicó: por favor, regresen el arca del Dios de Israel a su propio país o nos matará a todos, pues ya había comenzado la plaga mortal enviada por Dios y un gran temor se apoderaba del pueblo. Los que no morían sufrían de tumores y el clamor del pueblo ascendió al cielo. Así que el arca del Señor permaneció en territorio filisteo por un total de 7 meses. Entonces los filisteos mandaron a llamar a sus sacerdotes y adivinos y les preguntaron: ¿qué debemos hacer con el arca del Señor? Díganos cómo devolverla a su propio país. Devuelvan el arca del Dios de Israel junto con un regalo, les dijeron. Envíen una ofrenda por la culpa para que la plaga se detenga. Entonces, si se sanan, sabrán que fue la mano de Dios la que causó esta plaga. ¿Qué clase de ofrenda por la culpa debemos enviar?, preguntaron. Entonces les respondieron: ya que la plaga los hirió a ustedes y a sus 5 gobernantes, elaboren 5 tumores de oro y 5 ratas de oro como los que asolaron la tierra. Hagan estas cosas para demostrar su respeto al Dios de Israel. Tal vez entonces Él deje de afligirlos a ustedes, a sus dioses y a su tierra. No sean tercos y rebeldes como lo fueron Faraón y los egipcios. Cuando Dios terminó con ellos, estaban deseosos de dejar ir a Israel. Así que construyan una carreta nueva, busquen 2 vacas que acaben de tener cría, asegúrense de que las vacas nunca hayan llevado yugo, engánchelas a la carreta, pero encierren sus becerros en un corral. Pongan el arca del Señor en la carreta y junto a ella coloquen un cofre con las ratas de oro y los tumores de oro que estarán enviando como ofrenda por la culpa.
Después dejen que las vacas vayan por donde quieran. Si cruzan la frontera de nuestra tierra y van hacia Bet-Semes, sabremos que fue el Señor quien trajo este terrible desastre sobre nosotros. Si no la cruzan, sabremos que no fue la mano de Dios que causó esta plaga, más bien sucedió por pura casualidad. Así que llevaron a cabo las instrucciones, engancharon 2 vacas a la carreta y encerraron sus crías en un corral. Luego pusieron el arca del Señor en la carreta junto con el cofre que contenía los tumores y las ratas de oro. Y efectivamente, las vacas, sin desviarse a ningún lado, siguieron directo por el camino hacia Bet-Semes, mugiendo por todo el camino. Los gobernantes filisteos las siguieron hasta los límites de Bet-Semes. Ahora bien, ya me cansé. Ok, voy a detenerme ahí para tomar tantito café. No, para ver qué está pasando aquí. Se llevan el arca y el arca se le llegó a llamar también el arca de la presencia de Dios. Dios había dicho y había determinado que en esa arca iba a estar su presencia. Entonces se llevaron, aunque Dios no habita en lugares humanos, pero Él había puesto su nombre ahí y su honor ahí. Y se la llevan personas que no saben relacionarse con Él. Se lo llevan personas que están en pecado, se lo llevan personas que están en idolatría, que adoran a otros dioses y se la llevan y la ponen junto a sus dioses y empiezan a pasar cosas. Algo malo empieza a pasarles porque de entrada ven a la estatua de su gran Dios caer delante del arca y luego piensan que a lo mejor es casualidad. Fíjate cómo hasta el final piensan que todo es casualidad, que no están seguros si es Dios o es casualidad y eso nos pasa todavía actualmente, ¿no? Es así de, ¿es Dios quien está haciendo esto o es pura casualidad, es nosotros, es Dios quien trajo este desastre o es el cambio climático, ¿no? Y empezamos como a preguntarnos estas cosas, ¿no? De ¿quién está haciendo esto? Entonces ellos dijeron, tal vez entró el aire, se cayó, levantaron la estatua y al otro día llegan y para ser más contundente Dios dice que ya no tiene brazos, no tiene piernas y otra vez está ahí tirada y ahí fue cuando dijeron, algo está mal. Algo está pasando. Encima de eso, empieza una plaga, una enfermedad de tumores. Y la gente se empieza a morir. Y luego dicen, ¿saben qué? Llévensela de aquí. Se la llevan a Gat. Y otra vez, tumores, muerte, destrucción. Ahí se ve, aunque no lo menciona, pero se ve que hasta hubo una plaga de ratas. Entonces, empieza a haber algo muy contundente. Muerte, plagas, destrucción. Dios con su gloria defendiendo su propio nombre. Y yo te digo algo, lo primero que quiero mostrarte aquí es esto, que las consecuencias de no saber relacionarte con Dios son mortales. Fíjate, cuando en Génesis Dios les dice al hombre y a la mujer que si pecan, la relación prácticamente de ellos se va a romper. Y va a venir la muerte, les dijo. Inmediatamente va a venir la muerte. Y va a venir el sufrimiento y va a venir el dolor. ¿A consecuencia de qué? A consecuencia de vivir apartados de Dios. Entonces, mientras nosotros estamos en amistad con Dios, mientras nosotros estamos con Dios en su presencia y estamos bien con Él y Él está bien con nosotros, entonces hay vida ahí. Pero apenas nosotros nos independizamos, apenas nosotros le damos la espalda, apenas nosotros lo ignoramos, apenas nosotros no honramos su nombre, entonces consecuencias empiezan a ocurrir. Casi de manera natural. Fíjate, cuando tú te desconectas de la vida es Cristo, la vida es Dios mismo. Él es la vida, ¿sí o no? Por definición, la vida está en Él, la vida proviene de Él, Él es la vida. Dice la Biblia que Él es la vida de todas las personas. Si hoy tú tienes vida, te voy a decir algo, si hoy tú tienes vida en tu cuerpo, es por Cristo Jesús en ti. Es porque Él te da aliento de vida, es porque Él lo permite. Separados de Cristo y separados de su poder, no podríamos tener vida.
Así que al momento en el que la humanidad se desconecta por decisión propia de la vida, la muerte empieza a correr por todo su ser. La muerte se empieza a apoderar de la humanidad. Muerte, enfermedad, destrucción empieza a ocurrir. ¿Por qué? Porque estamos separados de Dios, porque no tenemos una relación con Dios. Así se define la humanidad, la historia de la humanidad. Todo estaba bien y tenían vida eterna hasta el punto en que se independizan de Dios, rompen su relación con Dios, le dan la espalda y quieren ir solos. Desde ese momento la humanidad empieza a ir en un declive total hacia la muerte. Entonces te voy a decir esto, todo está muriendo a menos que Dios imparta vida de nuevo. A menos que Dios vuelva a intervenir y traiga vida, todo está muriendo. Todo está muriendo. Entonces piensa esto. Cuando tú llevas la presencia de Dios, cuando Dios está en un lugar, estás en el mismo espacio y tiempo, por así decirlo, con un Dios santo y un Dios eterno, y tú no lo honras y tú no te rindes a Él, y tú pecas contra Él y le das la espalda, hay consecuencias. Qué terrible es estar en la presencia de Dios, de un Dios santo, y no estar bien con Él, ¿sabes? Y no estar a cuentas con Él, es terrible. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Dios está manifestando su justicia y su santidad y su gloria en los filisteos al decirles, yo no estoy bien con ustedes, ustedes no están bien conmigo, hay consecuencias. Es que están viviendo las consecuencias de no estar bien conmigo y se queda eso bien contundente. ¿Por qué? ¿Por qué se queda tan contundente eso? Porque para que la humanidad pueda regresar a Dios, primero tiene que estar bien consciente de lo grave y lo mortal que es vivir sin Dios. Es casi un regalo, te voy a decir así. Es casi un regalo que Dios en Génesis haya permitido que la muerte y el sufrimiento entraran en el Edén, para que entonces Adán y Eva se dieran cuenta de que habían hecho mal y de que algo estaba mal. Pero si todo siguiera igual, entonces ellos habrían ido directo a la muerte sin arrepentirse en algún momento. Entonces cuando vienen las consecuencias de apartarnos de Dios y viene el dolor o viene la muerte, tenemos que saber es que algo está mal y eso nos hace despertar. A veces nada nos despierta a menos que suframos, ¿sí o no? Nada mejor que el sufrimiento para despertarnos y hacernos reflexionar acerca de nuestros caminos. Así que Dios no estaba solamente trayendo un mensaje contundente a la vida de los filisteos, sino Dios estaba diciéndoles, están apartados de mí, algo está mal, vuélvanse a mí. Y te das cuenta, y es un retrato aquí de tanta destrucción, tanta desolación. Es un retrato aquí de cómo todo está muriendo. Todo lo que está separado de Dios está muriendo automáticamente. Todo lo que está desconectado de la vida que Dios da está muriendo automáticamente. Tú dices, porque podemos pensar, qué mala onda. Qué fuerte Dios, ¿por qué hizo eso? Y a veces simplemente no se trata de que Dios decida hacer estas cosas, sino de que son simplemente la consecuencia, escucha, las consecuencias de las decisiones que ya tomaron previamente las personas. ¿Por qué Dios decidió enviar esto y aquello y tanta destrucción? No, es porque las personas decidieron apartarse de la vida que Dios da. Empecemos por ahí. Porque yo veo en la Biblia a un Dios que quiere dar vida, a un Dios que quiere salvar, no a un Dios que quiere destruir. Pero veo en la Biblia a seres humanos que quieren apartarse del Dios vivo para seguir sus caminos. Entonces toda la destrucción
no vienen de un Dios que quiere destruir, sino vienen de una humanidad que quiere apartarse de Él. La muerte, la enfermedad, no viene de un Dios que quiere destruir y hacernos mal. Viene de la corrupción que nace de las decisiones corruptas y pecaminosas de nosotros, que nos llevan a apartarnos de la vida que Dios da, del amor que Dios da, de la bondad que Dios da, y vivir aparte de Él y sufrir las consecuencias de eso. A veces estamos leyendo mal la historia. A veces vemos la historia en la Biblia y pensamos, eso está muy fuerte. Eso que Dios hizo está muy fuerte. Tumores está muy fuerte. Plagas está muy fuerte. Y vemos a Dios y vemos que dice la mano de Dios se puso contra ellos. Y a veces estamos leyendo la historia mal. La historia desde nosotros como víctimas. Desde nosotros como, y nosotros nada más, no hicimos nada, ¿no? Y desde Génesis tú ves a Adán diciendo, no hice nada, fue la mujer, y la mujer, no hice nada, fue la serpiente, y de ahí cuenta toda la historia hasta hoy. ¿Por qué si yo soy tan buena persona? ¿Por qué Dios permite esto si yo no hago daño a nadie? Si no decimos cosas así. Y nos encanta ponernos en el papel de víctimas delante de Dios y pensar en que Dios es demasiado severo. No, la historia te la voy a contar cómo va. Dios nos ama y nos da vida y nos da un propósito y nos da su presencia, y nosotros lo ignoramos, pecamos contra Él, blasfemamos, lo ponemos como nuestro enemigo y le decimos no gracias, queremos seguir nuestros propios caminos y nos apartamos de Él. Y entonces lo que sucede cuando te apartas de la vida es ¿qué? Muerte. Dios les dijo, si comen de este fruto, ciertamente morirán. Escucha que no dijo, si comen de este fruto, los voy a matar. No dijo eso. Porque así leemos a veces en la Biblia. Porque Dios lo mató, decimos cosas así. Les dijo, ciertamente morirán. Es como de, si tú tomas esta decisión, déjame que te cuente cómo va a seguir la historia después. Morirás. El único lugar donde hay vida es en Cristo, es en Dios. Separados de Él, todo está muriendo, absolutamente todo. Entonces todo está muriendo, todo es decadencia, todo es destrucción, todo es dolor, todo es pérdida, a menos que Dios imparta vida de nuevo, a menos que Dios intervenga de nuevo con su poder salvador, a menos que Dios nos salve, nosotros estamos muriendo. Y esto es lo terrible de la historia de la humanidad, porque nosotros nunca vamos a tomar, escucha esto, nunca vamos a tomar la decisión de volvernos a Dios, a menos que Dios tome la decisión de salvarnos y hacernos volver a Él. Pero nuestra inclinación es siempre de continuo al mal. Y a menos que Dios intervenga, a menos que Dios nos despierte, a menos que Dios nos dé su espíritu, a menos que estas consecuencias de vivir en el frío, de vivir alejados, de vivir apartados, a menos que se sienta hasta los huesos el dolor de vivir apartados de Dios, a menos que de verdad sintamos ese peso de qué frío hace aquí, a menos que suframos esas consecuencias, te digo algo, nadie va a despertar. Por eso desde Génesis tú ves pecado y lo que ves inmediatamente es sufrimiento. Porque sin sufrimiento nadie advierte las consecuencias y nadie se da cuenta, porque somos así de torpes para ir camino a la misma muerte sin detenernos a pensar que eso estaría terrible. Entonces de alguna forma estos son comunicados de Dios. El sufrimiento son comunicados de Dios. Vuelvan a mí. Vuelvan a mí. Vuelvan a la vida.
pónganse a cuentas conmigo, arrepiéntanse de sus pecados y vuélvanse a mí. Entonces, ¿qué está pasando? Dice, está mandando un mensaje. ¿Cuál es el mensaje? Los odio, púdranse filisteos en su cara, filisteos, ja. No, Dios no es eso. ¿Cuál es el mensaje? Vuélvanse a mí. Tiró nuestro Dios Dagón, tiró a nuestro Dios, así de, ¿cuál es el mensaje? Vuélvanse al único Dios verdadero. Nos está matando el Señor. ¿Cuál es el mensaje? Ustedes se apartaron de Dios, vuélvanse a Dios. Al final, la decisión que toman no es de volverse a Dios, sino de volver a Dios por donde vino. ¿Te das cuenta? Así somos. Algo así como desde que empecé a ir a la iglesia, esta historia te va a sonar familiar. Desde que empecé a ir a la iglesia me empezó a ir mal. ¿Te va a sonar familiar? Desde que empecé a querer seguir a Dios y así, como de que traje el arca a mi casa y me empezaron a pasar cosas. Así que mejor ahí se ven. Me iba mejor, a los filisteos les iba mejor sin el arca. Porque a menos que tú estés bien con Dios, de verdad estés bien con Dios y estés a cuentas con Dios y traigas tus pecados y en arrepentimiento vengas delante de Dios, hay muerte en nuestra vida y a nuestro alrededor. Y obviamente uno quiere empezar a seguir a Dios, pero a veces no es que quieras venir y arrepentirte, a veces es que quieres traer el arca, como dijimos, un amuleto para que me vaya bien. Obviamente, ahí está Dios, según yo, ya lo traje, ya me compré una Biblia, ya empecé a ir a la iglesia. ¿Por qué me está yendo mal? ¿Quién dijo que Dios se trataba de un amuleto para que nos fuera bien? Tú quieres estar bien en tu vida, ponte a cuentas con Dios, ponte bien con Dios. No se trata de una religión, se trata de una relación, lo decimos mucho. Es real, ponernos a cuentas con Él. Pero los filisteos no quisieron ponerse a cuentas con Dios, así que mejor lo despacharon. Así de, ve por dónde llegaste, no sé quién eres, no sé por qué está pasando esto, pero yo no quiero tener nada que ver contigo, ahí te ves. Y eso hacemos. Antes de renunciar al pecado, mejor renunciamos a Dios. Antes de renunciar a nuestros ídolos, mejor renunciamos a Dios. Antes de dejar las cosas que Dios pide que dejemos atrás, que nos hacen mal y que deshonran su nombre, mejor lo deshonramos, pero seguimos con nuestra vida. Así que cuando tú quieres traer a Dios a tu camino o seguir el camino de Dios, tú no puedes obligarlo a quedarse. Tú no puedes obligarlo a quedarse contigo solo para que te traiga suerte o para que te vaya bien. Es Él el que va a venir y te va a decir, sígueme, quédate conmigo, sigue mi ley, sigue mis mandamientos, deja estos dioses falsos, deja estos ídolos, deja estos caminos y ven por mi camino. Pero los filisteos no quisieron ponerse a cuentas con Dios y le dijeron, nos vemos. Ahora, fíjate esto, uno ve tumores, ratas, cosas fuertes, graves, y dices, aso, ¿no? Aquí decimos aso, esa es mecha. Está fuerte lo que hizo Dios, pero no pensamos, hey, qué fuerte que rechazaron a Dios y lo mandaron en unas vacas. No pensamos eso. Pensamos, hey, qué fuerte lo que hizo Dios,
pero tú no sabes lo fuerte que es el pecado en uno. No logras verlo, no lo sabemos. El pecado es grave. Y tú vas a ver a lo largo de la Biblia que nosotros tratamos al pecado como insignificante y le tratamos de decir a Dios, no es para tanto, aguanta. Pero todo el tiempo vemos a Dios diciendo, es grave, es mortal. Y va a haber consecuencias. Y cuando Dios instituye en su ley, porque para este entonces ya había una ley que decía, la ofrenda por el pecado, que en este caso los filisteos no sabían la ley, así que dijeron, ¿qué ofrenda le traemos a este Dios de Israel? Dijeron, pues tumores de oro y ratas de oro. ¿No? O sea, ellos pensaron, a ver cómo le hacemos. No sabían que en la ley decía, no, traes un sacrificio, traes un cordero, traes un becerro. Porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados, porque el pecado es así de grave. Porque el pecado se tiene que pagar, porque el pecado no es nada más así de una disculpa, no, es grave delante de Dios y tiene que pagarse. Y así Dios que nos muestra lo grave del pecado y lo grande de su santidad. Y que nos muestra lo grave del pecado y el gran distanciamiento que hay entre nosotros y su gloria, pero nos muestra cómo ese distanciamiento puede cerrarse a través de un sacrificio y nos da una oportunidad de relacionarnos correctamente con Él. No es que Dios nos deseche por nuestros pecados, no es que Dios nos quiera fuera de su presencia, Él nos quiere dentro de casa y por lo tanto instituye aquí como un símbolo. En este entonces era como una sombra de lo que había de venir en Cristo Jesús, aquel cordero que sería sacrificado para que la distancia que había por nuestros pecados y la santidad de Dios se eliminara y pudiéramos venir ante Dios otra vez. Así que vemos a un Dios que no quiere que veamos el pecado como algo insignificante. No es insignificante vivir lejos de Dios, no es insignificante ignorar a Dios, no es insignificante no hacerle caso a Dios y hacer lo que bien nos va, no es insignificante, ese es el mensaje en la Biblia, no es insignificante. Aquí en el mundo el mensaje todo el tiempo es, sí es insignificante, no es para tanto, nadie es perfecto. Todo el tiempo nos alentamos a seguir apartados de Dios, y luego quejarnos con Él cuando algo sale mal. Y luego huir como a reclamarle, pero vivimos alentándonos a vivir así, a vivir despachando a Dios de donde vino. En vez de reconocer que lo necesitamos, en vez de reconocer nuestra falla, en vez de reconocer y arrepentirnos y decir, ¿sabes qué, Señor? No quiero ver la forma de despacharte, quiero ver la forma de que te quedes. No quiero ver la forma de que ya me dejes en paz. Yo quiero ver la forma de estar bien contigo. Quiero que te quedes. Ellos no se preguntaron cómo le hacemos para que se quede Dios con nosotros. Se preguntaron cómo le hacemos para que Dios se vaya de nosotros. Fue la pregunta equivocada. Y quiero hacer un paréntesis porque voy a seguir avanzando en esto. Pero quiero hacer un paréntesis para decir algo bien impresionante aquí, y es que Dios está defendiendo su propia gloria ahí en medio del pueblo filisteo. ¿Sabes? Cuando nadie defendió su gloria, su pueblo no defendió su gloria, Él defendió su gloria solito. Ahí vemos a Dios solito librando las batallas que todo el pueblo de Israel no había librado. Vemos a Dios trayendo una justicia divina. Y yo te digo algo, en este mundo donde Dios gobierna, en este mundo donde Dios es justo y es real, hay una justicia divina obrando a cada segundo. No hay un silencio como muchos creen, no hay un silencio ante la maldad y no hay un silencio ante la injusticia, aunque a veces parezca. Pero ¿sabes por qué parece que hay silencio? Porque nuestro panorama de las situaciones que ocurren son así, cortas. Pensamos de aquí a aquí, sucedió esto que es injusto, sucedió esto, ¿por qué sucedió? ¿Por qué Dios permitió? ¿Por qué Dios no hace algo?
qué Dios no se levanta a vengar su nombre? ¿Por qué no hay justicia? Y volteamos alrededor y decimos, ¿por qué no hay justicia? Porque solo estamos viendo así y pensamos que Dios está en silencio. Pero cuando ves el panorama completo, Dios no está en silencio. Dios está a cada segundo, a cada instante defendiendo su gloria y defendiendo su nombre. No hay cosa injusta que ocurra en este planeta que no vaya a ser pesada por Dios y que no vaya a ser pagada por Dios. No hay nada que ocurra injusto que no vaya a ser pagado en la presencia de Dios. No hay nada. Eso es lo que nos muestra este pasaje. ¿Tú crees que Dios está en silencio? ¿Tú crees que Dios se va a quedar así? No. Cuando tú veas una injusticia, cuando alguien sea injusto contigo, no pienses de dónde está Dios, sino piensa de Dios se hará cargo en su momento. No pienses de Dios no es justo, sino piensa de no, Dios es justo. Y Dios va a traer justicia en medio de la injusticia. Y dice la Biblia que Dios va a pagar a cada uno según sus obras. Así que Dios puede defender su nombre y Dios va a hacer justicia, aunque nadie se lo pida, ¿sabes? A veces yo he oído esto y es correcto en un sentido. Estoy en un paréntesis, ¿ok? Es correcto en un sentido de Dios no va a obrar a menos que su pueblo ore y le pida. Es correcto en un sentido, pero en un sentido o en otro sentido, Dios va a obrar aunque nadie se lo pida. No es como un luchador que está en la esquina viendo cómo, ¿sabes? Están poniéndose, ¿cómo se dice? Pues poniéndole una friega al compañero y está así de que lo toque para relevar, ¿sabes? ¿Has visto eso? Y estoy atado de manos, yo como quisiera ayudarte, solo tócame y voy a poder ayudarte y entrar. Y a veces en un sentido se dice, si la iglesia no ora, Dios no va a intervenir. Si la iglesia no le pide a Dios que haga justicia, entonces Dios no se va a mover. Y si la iglesia no clama por justicia, entonces no va a haber justicia. No. Aunque nadie le pida, Él va a hacer justicia. Aunque nadie clame por justicia, Él va a hacer justicia. Aunque nadie clame, sálvanos, Él va a salvar, ¿sabes? Ya lo demostró en Cristo. Dice, cuando nadie me buscaba, cuando nadie clamaba por ayuda, entonces yo vine y los salvé y los busqué. Ese es Dios. Cuando no había adoración en Israel, ni exaltaban a Dios como su gran rey, más bien lo tenían en el olvido. Dios solito estaba haciendo añicos a sus enemigos. No era la mejor generación de Israel en ese entonces. Dios no lo estaba haciendo por ellos, sino lo estaba haciendo por la gloria de su propio nombre. Por eso me encanta el Salmo 23, porque es algo que nos muestra la bondad de Dios sobre nosotros. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me pastoreará, junto a aguas de reposo. En lugares de delicados pastos. Ya no me lo sé en este momento, ¿ok? Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Lo hará, fíjate, lo hará por su gloria, no por nosotros. Él va a ser súper bueno conmigo para defender su propia gloria. Y nos recuerda tanto a esa oración que hizo Moisés cuando sale al encuentro porque el pueblo de Israel ya lo había dejado. Y dice Dios, ¿sabes qué? Ya se acabó, los voy a destruir. Ellos me abandonaron a mí, yo los voy a abandonar a ellos. Y Moisés así de, aguanta, no, espérate. Te voy a decir algo. Y hace una oración Moisés de intercesión. Les dice,
Dice, ¿cómo vas? Fíjate qué les dice a Dios. No les dice, pobrecitos. No les dice eso. Les dice, míralos, mira sus caritas. Mira qué decepción se van a llevar si los matas. Mira, ellos están tan ilusionados, son unos torpes. Mira, perdónalos. No abogó por ellos. No abogó por ellos. Pensamos que abogó por ellos. No abogó por ellos. Abogó por la gloria de Dios y dijo, ¿cómo vas a quedar tú? ¿Y cómo va a quedar tu gloria cuando sepan que sacaste un pueblo y no los metiste a la tierra que les dijiste? ¿Qué van a decir las naciones de tu nombre? Y esa fue la oración correcta. Esa fue la oración que se tenía que hacer. Por amor de tu nombre, sálvalos. ¿Qué está haciendo Dios aquí? En medio de un pueblo terco que lo odia prácticamente y que no quiere nada con él. El pueblo de Israel, Dios está librándolos de sus enemigos por amor de su propio nombre. No me están pidiendo que lo haga, lo estoy haciendo de todas formas. Porque Dios ama su gloria, ama su nombre y lo va a defender. Y ama la justicia y la va a defender. ¿Tú quieres meterte con Dios? ¿Tú quieres pararte enfrente? No, no lo hagas. Vas a acabar a sus pies, vas a acabar sin manos, sin pies, ¿sabes? No lo hagas. ¿Quieres meterte con Dios? ¿Quieres retar a Dios? No hay nada bueno en ese camino, solo muerte, solo destrucción, solo consecuencias graves y fatales. Así que sí, en un sentido, claro, si oras, si pides ayuda, Dios te va a ayudar. Pero en otro sentido, yo he visto que aún Dios responde oraciones que nadie hizo. Y Dios va a ayudar a personas que no pidieron ayuda. ¿Por qué? Porque Él es así de bueno y porque Él ama su gloria. Yo debo ser el favorito de Dios. No, no eres el favorito de Dios. Porque es que yo veo cómo Dios me bendice, me cuida. Debo ser el favorito. Estoy seguro que debo ser el favorito. No eres el favorito. Es que Dios ama su gloria. Ay, Dios me cuida y me defiende y me pastorea y me lleva por amor de su nombre. Tranquilo. Y eso te podría hacer sentir mal así de, creí que me amaba. Creí que lo hacía porque le importaba yo. Eso nos conviene. Qué terrible sería que Dios actuara de acuerdo a cómo actúa uno. ¿Quieres que Dios actúe por amor de su nombre? ¿O quieres que Dios actúe en respuesta a lo bueno que eres tú? Yo digo, no, por amor de su nombre. Porque yo mañana ya me equivoqué, ya fallé. Porque yo no voy a mantener mi justicia delante de Él. Porque yo no voy a poder mantenerme en pie delante de Él. A la mañana siguiente me van a encontrar a sus pies. Y a la mañana siguiente me van a encontrar sin manos y sin pies. ¿Sabes? ¿Me explico? Yo no voy a mantenerme de pie ante Él. Así que yo necesito a un Dios Salvador que me salve por amor a su nombre y que me ame, sí, me ama, pero porque Él es amor, no porque yo le cause algo, ¿sabes? Vamos juntos. No porque, oye, es que me caen súper bien. No, no es cierto. Él es compasivo, pero porque Él es bueno. Y cuando no hay ninguna razón para amarnos, Él de todas maneras nos puede amar. Qué increíble es eso. No necesita Dios que lo motives. No necesita Dios que le digas cosas bonitas para Él sentir así de, bueno, está bien, sí, ya te amo. No, Él te ama. Él te salva, Él es bueno contigo, Él es justo, Él es tu Dios. Pase lo que pase, porque Él va a defender su propia gloria a costa de todo. Y aquí está en el territorio filisteo dándonos un ejemplo de cómo Él defiende su propia gloria. Defiende su propio nombre. Qué padre es eso. ¿Ok? Bueno, vamos a seguir. Ya no me acuerdo en qué nos quedamos, pero siento que es cuando ya estaban despachando, ¿no? ¿Verso qué? Verso 13.
Ajá, ok. Dicen, vamos a despachar a Dios. Ok, y lo despachan. Y fíjate lo curioso, ¿no? Porque lo ponen difícil. Lo ponen difícil. Dice, mándenla el arca en una carreta con las ofrendas, los tumores de oro, las ratas de oro. No sé cómo se veía eso, pero lo hacen. Pero dice, vamos a ponerla difícil porque qué tal que es casualidad. Todavía su necedad los lleva a pensar que es casualidad. Así que dice, vamos a ponerla difícil. 2 vacas que acaben de tener crías. Y que nunca han llevado un yugo. No saben cómo es eso. Y acaban de tener crías. Se las vas a quitar y les vas a poner un yugo para que salgan a donde quieran. Y vamos a ver a dónde se van. Si se van al territorio de Israel, es que fue Dios quien nos hizo todo esto. Pero si se van nada más por ahí, es que fue pura casualidad. Entonces lo ponen difícil porque son 2 vacas que acaban de tener crías y dice que encierran a sus crías en el corral. Y obviamente una vaca que acaba de tener crías no se va a ir. Y nunca ha llevado yugo, así que no sabe lo que es obedecer. Así que dice que van mugiendo por todo el camino. No sé a quién se parece esto. Estoy sintiendo ahorita una revelación fuerte. ¿Hay alguien aquí que Dios le está hablando? No saben obedecer. Chequen nada más. Ah, ¿verdad? Y se burlaban así del pastor, ¿no? Ok, no saben obedecer las vacas y no van a querer dejar su vida, sus crías. Y les ponen el arca ahí y dice que van mugiendo por todo el camino, van así de, no sé por qué estoy yendo a donde no quiero, ¿no? No sé por qué me estoy alejando, no sé por qué me dejo que me pongan esto y van quejándose todo el camino hasta que llegan a Israel. ¿Quién era? Dios. Dios glorificándose ahí también. En el pueblo filisteo así de, hey, si no les, así porque ellos, no nos queda claro si fue Dios o fue suerte. Y Dios es así de, no inventen. Y deja claro con esto, soy yo. Entonces llega el verso 13, dice, ahora bien, ya cruza territorio de Israel, ahora sí por fin el arca. Ahora bien, los habitantes de Bet-Semes estaban cosechando trigo en el valle y cuando vieron el arca se llenaron de alegría. La carreta entró en el campo de un hombre llamado Josué y se detuvo junto a una roca grande. Entonces la gente hizo pedazos la madera de la carreta para leña, mató a las 2 vacas y las sacrificó al Señor como ofrenda quemada. Varios hombres de la tribu de Leví levantaron de la carreta el arca del Señor y el cofre que contenía las ratas y los tumores de oro y los pusieron sobre la roca grande. En ese día, por cierto, solo la tribu de Leví podía cargar el arca. Eran los consagrados para cargarla. Aquí lo menciona. Entonces dice, en ese día el pueblo de Bet-Semes ofreció muchos sacrificios y ofrendas quemadas al Señor. Los 5 gobernantes filisteos observaron todo esto y luego regresaron a Ecrón ese mismo día. Los 5 tumores de oro enviados por los filisteos al Señor como ofrenda por la culpa eran regalos de los gobernantes de Asdod, Gaza, Ascalón, Gat y Ecrón. Las 5 ratas de oro representaban las 5 ciudades filisteas junto con sus aldeas vecinas que eran controladas por los 5 gobernantes. La gran roca de Bet-Semes donde colocaron el arca del Señor todavía está en el campo de Josué como un testimonio de lo que sucedió allí. Ya no se sabe qué pasó con los filisteos, ahora la historia continúa en Israel. Fíjate el verso 19, todavía no se acaba esto, dice, pero el Señor mató a 70 hombres de Bet-Semes porque miraron dentro del arca del Señor. No sabían cómo relacionarse con Dios. No tenían un temor de Dios en sus corazones. Dice, y el pueblo hizo gran duelo por lo que el Señor había hecho. Y fíjense qué pregunta. Por fin, esta es la pregunta central. ¿Quién puede estar
en la presencia del Señor, este Dios santo, clamaron. ¿A dónde podremos enviar el arca desde aquí? Están pensando igual que los filisteos. Tú dices, 70 hombres murieron y así, y tú ves cuál era su corazón. No queremos el arca aquí. ¿A dónde la podemos enviar? No tuvieron temor en su corazón, no se arrepintieron. Dice, así que enviaron mensajeros a la gente de Kiriat Jearim y le dijeron, los filisteos han devuelto el arca del Señor, vengan y llévensela. Entonces los hombres de Kiriat Jearim fueron por el arca del Señor, la llevaron a la casa de Abinadab que estaba en las laderas y comisionaron a su hijo Eleazar para que se encargara de ella. El arca permaneció en Kiriat Jearim mucho tiempo, 20 años en total. Durante ese tiempo todos los israelitas se lamentaron porque parecía que el Señor los había abandonado. Parecía que el Señor los había abandonado. Qué bueno que diga eso. Porque la verdad es que el Señor no los había abandonado. ¿Quién abandonó primero a quién? Por eso, verso 3 dice, entonces entra Samuel, ¿se acuerdan de Samuel? Ok, entra Samuel, santo, nazareo, consagrado a Dios, profeta, ¿no? Entra y ya les va a explicar, ¿no? Por fin así de, a ver, les voy a explicar, siéntense. Entonces Samuel le dijo a todo el pueblo de Israel, fíjate, si de todo corazón desean volver al Señor, desháganse de sus dioses ajenos y de las imágenes de Astoret, dediquen su corazón al Señor y obedézcanlo solamente a Él, entonces Él los rescatará de los filisteos. Qué increíbles palabras. Les dice, el problema no es que Dios los ha abandonado, el problema es que ustedes abandonaron a Dios. Así que ellos decían, ¿cómo le hacemos para que la presencia de Dios no nos mate y se quede con nosotros? ¿A dónde la enviamos? Ellos están pensando cómo deshacerse de Dios y llega Samuel y les dice, no estén pensando en cómo deshacerse de Dios. Mejor desháganse de sus pecados, mejor desháganse de sus ídolos, mejor desháganse de sus imágenes. En vez de estar pensando cómo deshacerte de Dios, ¿por qué no mejor renuncias a aquellas cosas que deshonran su nombre? Dios no los ha abandonado a ustedes lo han abandonado a Él. Así que el asunto es, ¿cómo le hacemos? Esa es la pregunta, ¿cómo le hacemos para volver al Señor? Esa es la pregunta. Y aunque nadie preguntó eso, Samuel les dice, aunque nadie preguntó eso, les voy a explicar. La pregunta que debían hacer desde el principio es, ¿por qué está pasando esto? ¿Cómo nos volvemos en una relación otra vez correcta con un Dios santo? Y Samuel les dice, ¿cómo pretenden relacionarse con Dios y a la vez tener tantos otros dioses? ¿Cómo pretenden darle su corazón a Dios o creer que Dios va a estar agradado de ustedes y ustedes quieren agradar a tanta gente, a tantas personas, agradar a otros dioses, agradar a otras culturas y lo ignoran y no lo obedecen? Así que Samuel se los pone parejos y les da el entendimiento que necesitaban. No, Dios no los abandonó. Ustedes lo abandonaron, vuélvanse a Él de todo corazón y Dios los va. Ahora sí, ¿te acuerdas del que decían, ¿por qué estamos perdiendo batallas? Dice, y ahora sí, los que van a perder batallas van a ser los filisteos. Ahora sí, Dios los rescatará de los filisteos. Dice, así que los israelitas se deshicieron de todas sus imágenes de Baal y de Astoret y adoraron únicamente al Señor. Y la verdad es que voy a seguir nada más este versículo. Yo sé que no lo tenían listo y yo les dije que hasta el 4, pero fíjense. Después Samuel les dijo, reúnan a todo Israel en Mizpa, fíjate, y yo oraré al Señor por ustedes.
De manera que se reunieron en Mizpa y en una gran ceremonia sacaron agua de un pozo y la derramaron delante del Señor. Asimismo, no comieron durante todo el día y confesaron que habían pecado contra el Señor. Fue en Mizpa donde Samuel se convirtió en juez de Israel. Algo pasó ahí, algo se inauguró ahí. Fíjate cómo cosas buenas surgieron de cosas malas y difíciles. Fíjate cómo todo este dolor los trajo a un momento de victoria, porque la semana pasada vamos a ver cómo los filisteos se dan cuenta de esto y dicen, les vamos a caer, pero esta vez Dios está con ellos y Samuel está orando por ellos. Y son gente que ya se arrepintió de sus pecados y que ya no tiene imágenes y que están adorando a un único Dios. Ahora sí van a ver lo que va a pasar. Ahora sí cambian los papeles. Pero llegar a este punto de victoria se necesitó de mucho dolor y mucha aflicción y muchos mensajes contundentes de Dios de vuélvanse a mí, vuélvanse a mí, vuélvanse a mí, para que ellos llegaran a este momento. Tú no puedes adelantarte a los momentos de victoria, tú no puedes cortar, no puedes tener atajos, no puedes decir voy a volverme a Dios, voy a ir a la iglesia hoy para que Él ya me bendiga, porque tengo mañana una presentación. ¿Hacemos eso? Ya, hoy voy a ir a la iglesia, haces atajo. No puedes tomar atajos, no puedes tomar atajos a volverte a Dios. ¿Qué quiere Dios? Dice Samuel, que te vuelvas a Él, sí, pero con todo tu corazón. Que vengas a Él y te arrepientas de tus pecados. Y fíjate, es hasta que uno se arrepiente de sus pecados y los reconoce y reconoce a Dios como único en su vida, que entonces uno empieza a vivir la vida que se supone debía vivir. Pero mientras uno no confiesa sus pecados y se cree superior y el orgullo entra por todo el cuerpo y andamos orgullosos delante de Dios siguiendo nuestros caminos, mientras estamos en esa posición hay muerte en nosotros. Mientras estamos separados de Dios, todo está muriendo. A menos que nos volvamos a Dios de todo corazón, vida vuelve a correr dentro de nosotros. Victorias empiezan a ocurrir a nuestro alrededor. El favor de Dios, su bendición. ¡Ey! ¡Qué contraste! ¿Qué contrastes tiene la Biblia? Contrastes que están definidos por dónde está tu adoración y dónde está tu corazón. No contrastes definidos por un Dios que tantito ya se enojó aquí, pero tantito tuvo misericordia acá. Esos no son los contrastes. El contraste lo damos nosotros. Tantito ya me volví a Dios, pero tantito otra vez al pecado, pero tantito otra vez y tantito. Y dice aquí, hasta que de todo corazón te vuelvas a Dios. Sí va a haber contrastes en tu vida. Sí vas a ir de arriba abajo. Sí, Dios va a mandar mensajes a tu vida de vuélvete a mí, vuélvete a mí, vuélvete a mí. Y yo me pregunto hoy si tú estás aquí o estás conectado y Dios te está hablando, quizá te está diciendo vuélvete a mí, vuelve tu corazón a mí. Dios no te quiere lejos de Él, Dios te quiere cerca. Y Dios nos ha dado un sacrificio de por medio, el sacrificio de Cristo Jesús, para que por medio de ese sacrificio y de esa sangre que Él derramó por la culpa de nuestros pecados, no fueron ratas de oro, no fueron tumores de oro, fue la sangre preciosa, dice, de Jesús, el Hijo de Dios, que se derramó a nuestro favor. Eso muestra lo contundente de Dios de salvar a una humanidad que no quiere ser salvada, pero Él de todas maneras la salva. Y carga en Él el peso de toda nuestra maldad. ¿Qué necesitas hacer hoy? Volverte a Dios de todo corazón. Creer que en ese sacrificio que hizo Jesús tú puedes ser salvo. Creer que ese sacrificio te perdona de tus pecados y que ese sacrificio te hace poder estar bien con Dios para siempre. Ese sacrificio hace que tú puedas tener el arca. Estoy hablando simbólicamente. El arca en casa y que el arca no te destruya
sino que te bendiga. Ese sacrificio se pone de por medio entre todas tus fallas, todos tus pecados. Y ese sacrificio de Jesús hace que tú puedas estar, dice, venir confiadamente al trono de gracia, encontrar misericordia y ayuda cuando la necesites. No hay pretextos para vivir alejados de Dios. Hay un camino. Samuel les mostró el camino. Jesús dijo, yo soy el camino. Sigue ese camino y vas a vivir otra vez en la presencia de Dios. Amén. Señor, hoy nos volvemos a ti de todo corazón. Te decimos, tú eres nuestro único Dios, nuestro único Señor y nuestro único Salvador. Y reconocemos que separados de ti no hay nada bueno y no somos nada. Reconocemos, Señor, nuestra necesidad de ser salvados, nuestro pecado, nuestra condición. Reconocemos que te necesitamos. Y venimos a ti, Señor, hoy. Queremos dejar atrás lo vano, lo impuro, todo lo que es muerte y venir a ti, Jesús. Solo a ti, Jesús. Si el Señor te ayuda, oro que este día pueda ser para ti un día para empezar otra vez. Empezar de nuevo. Si el Señor te ayuda, oro que este pueda ser un día de salvación para tu vida, tu corazón, para volver a Dios. Que pueda ser un día de transformación y vida nueva. Señor, oramos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por escuchar. Quiero invitarte a ser parte de Requiem Church suscribiéndote a este canal y compartiendo el contenido con alguien más. Recuerda que cada domingo estamos en vivo con un nuevo mensaje. Ven, descansa, Requiem.